Decíamos nosotros que íbamos a hablar de interferencia y de superposición. Entonces, recordando un poquitico de lo de la vez pasada para no arrancar tan fríos, decíamos que eh, cuando nosotros, por ejemplo, teníamos aquí dos onditas, decíamos que, por ejemplo, esta iba para allá y que esta iba para allá. Entonces esas ondas se entrecruzaban, pero cuando se entrecruzan no se anulan, sino que las energías se suman. Entonces por eso decíamos acá, si esto por ejemplo mide 1 y este mide 1 de amplitud, entonces cuando se encuentran, decimos la medida de esto será 2. Es decir, las energías se sumaron. Después de que se cruzan ahí, entonces cada una continúa su camino, ¿cierto? Cada una de las ondas continúa su camino, es decir, que ahora esta va para allá y ahora esta va para allá. Cada una continúa su camino con la misma energía, es decir, que se crucen dos ondas no les quita nada de energía. ¿Listo? Ok. Entonces, este cruce que nosotros estábamos nombrando acá, este es lo que nosotros llamamos superposición de ondas. Cuando una de las ondas se está cruzando con otra, ahí es donde viene la superposición y por eso decimos la suma de energías. ¿Listo? Ok. Ahora, decimos además que cuando las onditas, por ejemplo, fíjense que ambas están dibujadas hacia arriba, cuando las ondas se sumaron, entonces esto lo llamaremos una interferencia constructiva, una superposición constructiva, porque fíjense que se sumaron, ¿cierto? Nos dio 2. Pero cuando las onditas vienen en sentidos contrarios, vamos a decir, por ejemplo, que esta viene arriba y esta viene abajo, entonces hablaremos de una interferencia destructiva. ¿Por qué? Pues porque entonces ellas lo que hacen es que en ese momento, si esta energía es 1 y si esta energía es 1, pero en el otro sentido, pues entonces se van a anular, ¿cierto? Y entonces va a quedar esto recto. Y después otra vez cada una continuará su camino. Entonces diremos, aquí viene una, tron, y aquí viene la otra, ¿cierto? Obviamente que esta va para allá y esta va para allá. Ok. Eso es la superposición de ondas. Ahorita pues vamos a ver un videito que nos refuerce eso y está hecho pues en computador con programas ya especiales. Las ondas estacionarias y el principio de la superposición pueden explicar los colores de estas películas, la música que estamos escuchando, lo que ocurre en el interior de un láser e incluso lo que le está ocurriendo a este puente suspendido. He aquí dos ondas que provienen de los extremos opuestos de un muelle. ¿Qué ocurre cuando ambas se encuentran? Las ondas pasan una a través de otra y sus efectos son aditivos. Esto se llama el principio de la superposición.
Utilizando una computadora, podemos poner de manifiesto la superposición de formas onduladas no posible en un muelle. Pero entonces resulta que cuando nosotros tenemos muchas onditas, entonces cuando hablamos de mucha superposición de ondas, es cuando empezamos a hablar nosotros de interferencia, ¿cierto? Decíamos la vez pasada lo que sucedía a partir del efecto Huygens. Decíamos, en el efecto Huygens viene, digamos, suponíamos nosotros una onda plana, ¿cierto? Viene una onda plana, esas onditas vienen, ¿cierto? Y estos dos que voy a pintar de negrito, estos dos vamos a decir que son obstáculos, ¿cierto? Son dos tablitas que colocamos ahí. Entonces, cuando este pedacito de onda, voy a hacerlo con la flechita para que se vea. Cuando este pedacito de onda pasa por este huequito, entonces ahí se alcanza a escapar un poquito de energía. Esto que está sucediendo sobre las banditas, pues será reflexión. Toda esa energía se va a devolver, ¿cierto? Pero este pedacito que pasó por acá, pues es energía que alcanza a pasar a otro lado. Y como es tan pequeñito, entonces se ve como una fuente de onda puntual. Como es una fuente de onda puntual, pues ella va a empezar a generar ondas circulares, ¿cierto? ¿Qué sucedería entonces si tengo otro huequito acá? Lo más pequeñito, eso. Si tengo otro huequito acá, pues entonces lo que decíamos es, se generará otra fuente de onda puntual. Ese es el efecto Huygens, ¿cierto? Que se generan unas fuentes de onda puntual. Entonces decimos aquí se empiezan a generar esto. Ok, y entonces más adelantico se empiezan a cruzar esas energías, ¿cierto? Cuando se empezaron a cruzar esas energías, fíjense que acá entonces en puntos como este, que estoy resaltando como este, como este, como este, como este, como este, entonces ahí se están sumando las energías más altas, digamos, ahí es donde vienen las crestas, ¿cierto? Y entonces, pues viene una cresta, vamos a decir, inventarme que esta ondita viene con una altura de 1, ¿cierto? Esta que voy a subrayar, digamos, esta viene con una altura de 1. Hagámoslo con el mouse, perdón. Esta viene con una altura de 1 y esta viene con una altura de 1. Entonces cuando se cruzaron acá, pues entonces nos dará una altura de 2, ¿cierto? Lo mismo sucederá acá. Si estas vienen de 1 y estas vienen de 1, entonces cuando se crucen acá, esto será 2, 2, 2. Entonces serán los puntos de más alta energía, ¿sí o no? Lo mismo cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de este espacio, de este espacio que queda en la mitad, entonces tendremos dos valles, ¿cierto? Entonces será donde hay menos energía. Fíjense entonces que en estos punticos será de puntos de máxima energía, aquí irá una energía y aquí en el centro, pues entonces tenemos un valle. ¿Listo? Hasta ahí creo que vamos claros lo que sucede con la interferencia. Esa interferencia, entonces decíamos nosotros, pues afecta a varias cosas. Por ejemplo, en las emisoras, cuando nosotros enviamos una onda, acordémonos que pues más o menos la longitud de una onda de una emisora es de unos 300 metros, inventémonos más o menos, o sea unas 3 cuadras viene una onda de esas. Entonces cuando viene la interferencia y se encuentra con una onda que es relativamente igual, entonces vienen estos puntos de máxima energía. Por eso es que cuando nosotros movemos en el dial para buscar la emisora, por eso es que escuchamos el shh, ¿cierto? Porque esa máxima energía, pues entonces no es captada bien por la señal que está recogiendo, ¿cierto? Por el punto que está recogiendo la señal. Ok, ¿están viendo el video? Sí, señor. Ok. Sí, profe. Entonces, aquí fíjense que solamente, perdón, lo devuelvo un poquitico.
Fíjense que aquí viene la interferencia ya, ¿no? De lo que les hablaba. Entonces aquí tenemos dos fuentes emisoras de ondas, ¿sí? Ellas son las que están generando las ondas. Y entonces aquí en estos punticos donde estoy pasando el mouse es donde se genera más energía. Fíjense que acá en estos pues hay tanta energía que no se entiende muy bien, no se entiende muy claro, ¿cierto? Entonces ahí habría mucha interferencia, ¿cierto? Sin embargo, fíjense que por ejemplo para este lado las ondas van libres, se ve clara la longitud de onda, o sea, de cada sombrita aquí, de cada sombrita, ¿cierto? Y entonces pues ahí se entendería clara la información, ¿sí? Entonces aquí se nota al revés pues por efectos de video, pero se supone que estaría generando al revés. ¿Listo? Entonces ahí se ve clarita la interferencia. Ok, aquí ya lo están generando hacia atrás. Fíjense que se ven, es que no alcanzo a cogerlo acá, se ven los punticos más altos, como los punticos más claros son los puntos de mayor energía. ¿Listo? Ahora quiero ligar eso con un pedacito muy bonito, y es el hecho, por ejemplo, del microondas. Vamos a ver qué sucede con el microondas. Voy a relacionar eso con la polarización, ¿vale? Entonces vamos a ver, digamos que nosotros tenemos unas ondas de esta forma, ¿cierto? Esa onda entonces viene emitida así como la estamos viendo, es decir, de forma vertical, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la ondita, entonces esta ondita podría pasar por una rendija, por ejemplo, que estuviera de esta manera, ¿cierto? Paradita. Entonces por ese huequito cabe la onda, entonces sigue transmitiendo su energía, ¿cierto? No sé si me alcanzo a explicar bien ahí, ¿cierto? Entonces por esta rendija pasó la ondita y ¡tum! Entonces ella sigue pasando ahí. Pero sucedería que si nosotros tenemos la misma onda, y ahora no le ponemos un huequito así, sino que se lo hacemos estiradito, voy a intentarlo dibujar acá. Vamos a hacerla pasar ahora por este. Entonces fíjense que la ondita aquí ya se estrellaría, ¿cierto? Si este es el huequito, ¿sí? Entonces la onda se estrellaría y ya no pasa, ya no puede pasar la onda, porque fíjense que esta parte ya no pasa, ¿cierto? Pasaría nada más un pedacitico, pero pues un pedacitico ya no pasa. ¿Listo? ¿Es entendible esto? Sí. Ok, entonces vamos a ver. Fíjense que cuando nosotros, por ejemplo, colocamos un alimento en el microondas y queremos calentarlo, pues para comerlo calientico, nosotros sabemos que él emite ondas, ¿cierto? Y entonces uno diría, hombre, pues yo estoy acá, o sea, el microondas está acá y yo estoy aquí con mi carita enfrente, ¿cierto? Mirando ahí que se está calentando mi alimento, y esto está emitiendo un montón de ondas. Hombre, y si el alimento se está calentando, entonces ¿por qué yo no me quemo? Si las ondas pues son capaces de atravesar muchas cosas. Fíjense ustedes que la puerta de su microondas tiene una mallita que tiene unos huequitos pequeñitos. Voy a intentar hacer acá como punticos, ¿sí? Cuando el microondas empezó a generar sus ondas por allá adentro, ¿sí? El aparatico que genera las ondas, esas ondas son de un tamaño más grande que estos punticos. Por esas razones que las ondas vienen acá, se estrellan, rebotan tan, hasta que pegan en el alimento, y entonces ellas hacen vibrar esas partículas del alimento y por lo tanto el alimento se calienta, ¿sí? Pero como el tamaño de las ondas es más grande que la rejilla que hay acá, por esa razón es que las ondas no pueden pasar, porque si no entonces le quemarían a usted la carita, ¿sí? Entonces esa rejilla es la que permite que las ondas no pasen. Ese hecho pues permite pues muchos principios hay en la física, ¿no? Y en la tecnología.
Pero fíjense que se parece mucho al de polarización. La polarización simplemente es esto, el hecho de que si nosotros tenemos esta rendija en un sentido, pero cambiamos el sentido, entonces la onda ya no cabe, ya no logra pasar y entonces pues ya no pasa la luz, ¿cierto? Eso por ejemplo es lo que sucede cuando nosotros polarizamos el carro. Entonces la luz viene en un sentido, pero se han hecho unas rejillitas especiales y entonces nosotros podemos ver en un sentido, digamos hacia afuera, pero hacia adentro no nos ven, ¿sí? Entonces este es el principio de polarización, ¿listo? Faraday creía en la unidad de la naturaleza. Al haber demostrado las conexiones entre la electricidad y el magnetismo, se preguntó si estas dos fuerzas no estarían también conectadas a una tercera, la luz. Si pudiera mostrar una conexión entre estos tres fenómenos invisibles, uno de los secretos más íntimos de la naturaleza se vería finalmente revelado. Entonces, ¿qué hizo? Diseñó un experimento. Faraday sabía que la luz puede viajar como una onda. Las ondas de luz vibran aleatoriamente en todas direcciones, pero existe una forma de aislar una única onda de luz. Se llama polarización. Cuando la luz rebota en una superficie reflejante como en un espejo, esta se polariza. Faraday quería ver si ese rayo único de luz podría manipularse con el campo magnético invisible. El ocular contenía un vidrio que actuaba como una cerca para la luz. La luz solo podía atravesar la cerca si de alguna forma el imán la moviera. Colocó una linterna frente a un espejo, uno que solo vería a través del ocular si su reflejo pudiera atravesar la cerca. Si les parece difícil de entender, no se sientan mal. Los científicos no pudieron explicar este fenómeno durante los 100 años siguientes. Faraday sabía que el magnetismo no tenía efecto sobre la luz que se movía a través del aire. Pero, ¿qué pasaba cuando se movía a través de otros materiales? ¿Qué tipo de material podría usar para ayudar al imán a mover la luz? Intentó cientos de químicos y objetos transparentes diferentes, pero no vio nada a través del ocular. El imán no retorcía la luz. Intentó con cristales de calcita, con carbono de sodio, con sulfato de calcio, y no vio nada. Intentó con los ácidos, ácido sulfúrico, ácido muriático y ácido carbónico. Probó con los gases, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, y no tuvo éxito. El campo magnético inducido en estas sustancias no podía retorcer la luz de su lámpara para que pudiera volver a verla. ¡Rayos! Desesperado, decidió intentarlo con el ladrillo de vidrio. El recuerdo de todos sus años de servidumbre bajo Davy. Esto lo consiguió. La fuerza del imán retorció la luz para que pudiera atravesar el cristal. ¿Y qué importancia tenía eso? Faraday había demostrado la existencia de la realidad física que nos rodea, pero que nadie había logrado detectar jamás. Fue un avance tan dramático como observar el cosmos por primera vez a través de un telescopio. Al mostrar que una fuerza electromagnética podía manipular la luz, Faraday descubrió una unidad más profunda de la naturaleza. Hoy vamos a hablar de luz polarizada. Es decir, la luz es una onda electromagnética cuyo campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación. Y entonces es que sí que se puede polarizar. Podemos poner moléculas que absorban ese campo eléctrico y entonces en cierto sentido pasan y en otro sentido a 90 grados no. Entonces si ponemos dos polarizadores, notamos que pasa de 0% de transmitancia a 50%. Entonces, vuelvo otra vez al efecto Huygens y entonces voy a plantear lo siguiente, y eso pues es lo que vamos a ver en el video. Nosotros decíamos en el efecto Huygens, hombre, aquí tengo una, aquí tengo la otra, y entonces si yo llego y paso estas ondas a partir de este punto, pues se me generaba aquí una fuente de onda, ¿cierto? Y entonces la máxima energía que va es aquí,
este frente, tan, ¿cierto? Y entonces eso me refleja que cuando yo me estrelle en este punto contra una pared, pues la máxima energía se dé aquí en este punto que estoy resaltando. Ahora si yo tengo dos huequitos, entonces esto se me convierte en una fuente de onda puntual. Y entonces efectivamente, cuando llegue aquí al frente, pues entonces la máxima energía se debería encontrar acá, ¿cierto? Ahí en esos punticos, ¿sí? Eso es lo que sucede a partir del efecto Huygens. Este efecto se llama efecto de doble rendija, ¿cierto? Este efecto que estamos viendo acá, porque hay dos huequitos. Pues entonces vamos a ver qué es lo que sucede acá, ¿listo? Entonces ya nos vamos con el video. Leo los cómics del Dr. Quanto. Todo el mundo cree que son cosas de críos, pero son reales. Así que hago magia en la cancha. Lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra.
Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Pero el verdadero padre de lo extraño en el estrambótico mundo de la física cuántica es el entrelazamiento. Si la simetría de inversión temporal acaba con la noción de tiempo, el entrelazamiento destruye nuestra experiencia del espacio. Dos objetos, dos electrones creados a la vez, están entrelazados. Manda uno a la otra punta del universo. Y ahora hazle algo a uno. El otro reaccionará al instante. Al instante. Es decir, o la información viaja a una rapidez infinita o, en realidad, ambos siguen conectados. Están entrelazados. Y como todo estaba entrelazado cuando se produjo el Big Bang, la conclusión es que todo sigue en contacto. El espacio es solo el concepto gracias al cual tenemos la impresión de que hay objetos separados. ¿Nos hemos adentrado lo suficiente en la madriguera? Bienvenidos a Planeta Plano. Un mundo de solo dos dimensiones. Solo hacia adelante y hacia atrás. A la izquierda y a la derecha. En este mundo no hay arriba ni hay abajo. Hola, circulito. El miedo a lo desconocido o a lo que todavía no se conoce. Es un enigma. Si solo vemos lo que conocemos, ¿cómo puede ser que alguien vea una cosa nueva? Lo desconocido. ¿Cómo logramos salir de nuestra caja? Hola, circulito. No tengas miedo. ¿Quién ha hablado? ¿Dónde estás? Esa es la parte más difícil de explicar. Estoy en otra dimensión, en otro espacio. Estoy encima de ti. Nunca esa palabra. ¿Qué palabra? La que empieza por E. ¿Encima? Está prohibida. Bueno, ¿y tú qué crees que significa? No lo sé y no quiero saberlo. Si usas esa palabra puedes recibir un castigo muy grande. ¡Ah! ¿Eres un fantasma? En fin, espero que no. Solo tengo una perspectiva distinta de la tuya. Tú aún no puedes ver las cosas como yo. ¿Ah, sí? Demuéstramelo. Bueno, ahora verás. Tienes una caja fuerte en la despensa. Dentro hay 12 monedas, un testamento y un pasaporte. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué eres? ¿Eres un dios? Bueno, no más que tú. Mira cómo estoy encima de ti. En la tercera dimensión puedo ver el interior de las cosas de tu mundo. ¿En la tercera dimensión?
Eres un fantasma chiflado. Solo hay 2 dimensiones. Mira. Y si quiero tocarte la parte interna del estómago, ¿cómo lo hago? Ah, tendrías que cortarme la piel, si no, es imposible. ¡Para! ¿Quieres más? ¿Más qué? Dimensiones. Ah, Direcciones. no. Sí, es que no hay. ¿Más? ¿Qué me pasará? ¿En qué me convertiré? Tienes que convertirte para saberlo. De acuerdo. Muy bien. No tenía ni idea. ¿La luz al fin es onda o es partícula? Entonces esa es una pregunta que los físicos pues todavía no han podido resolver. ¿Ven? Entonces desde esa doble rendija pues arrancó esa dualidad. No se sabe qué es porque pues no se deja observar muy bien. Y esa segunda parte pues tiene que ver un poquito con lo que sucedió en la historia del conocimiento. Fíjense ustedes que ese circulito plano tiene mucho miedo a ver las cosas desde otra faceta. Eso, por ejemplo, fue lo que sucedió con la iglesia hace muchos años, ¿no? Entonces, la persona que iba haciendo construcción de conocimiento, esas personas pues iban siendo tachadas por la iglesia como profanos o bueno, personas que no eran deseables para la iglesia, y fíjense que muchos murieron a manos de la iglesia, ¿cierto? Porque era prohibido pues sacar el conocimiento a la luz, ¿sí? Eso es. Entonces, mis muchachos, yo creo que dejamos la clase hasta aquí, y pues la siguiente ya veré un poquitico de sonido, ya metiéndonos un poquitico en el sonido solamente, y esa partecita de sonido, la siguiente clase pues será ya la última clase. El resto pues ya nos dedicamos, sí, el miércoles. Entonces ya el resto pues nos dedicaremos a cerrar noticas. Ahorita yo estaba esperando pues el informe de consejo directivo, y pues ya empieza a partir de junio, empiezan como una especie de nivelación de lo que no se ha hecho. Entonces yo creería que ese trabajo de sonido que les acabo de dejar, que les dejé estos días, se debe entregar antes del 29. Yo diría que si lo pueden entregar el 27 para que me dejen tiempito a mí también de calificar y esas cosas, pues lo envíen. ¿Listo? Entonces es que ustedes estén pendientes de enviar eso, ¿sí? Lo otro es el formulario donde les decía que les voy a pedir los datos. Yo creo que también se los envío mañana, si por favor me lo pueden devolver. Y otra cosa que me parece importante es el hecho de que decidan ustedes, o que miren ustedes la opción de recibir el formulario de la evaluación, si no es en su celular, porque ustedes, bueno, no tengan acceso, no sé. Entonces que busquen el celular donde se pueda mandar esa información para que ustedes me puedan retribuir el formulario. Ya saben que me voy a demorar más o menos 20 minuticos. Les voy a pedir el grandísimo favor de que el celular donde ustedes van a tener la información tenga cámara. ¿Por qué? Pues porque seguramente les voy a pedir que hagan el ejercicio y que me envíen foto del ejercicio resuelto. Es decir, no solamente la respuesta, sino además comprobar que lo hicieron, que resolvieron el proceso en el cuaderno en las preguntas que tienen proceso, ¿cierto? Las que no, pues, ni modos, ¿cierto? Pero la pregunta que tiene proceso, sí mandarme la foto en el mismo formulario. Simplemente toman la foto, lo suben ahí al formulario y me lo envían. ¿Listo?